En los dos lados, parece. ¡No sobre nadie! Guarda, Marce, acá. Perdón. Laburé para él. Sí, era como que era un jueves de 8 a 12 o de 9 a 12 de la noche en pleno invierno. Yo tenía que usar mi almacenamiento para pasarle las fotos. No me habían especificado nada. Todo mal organizado. Unos chavales me chiquearon. Toma bueno el tono. Gracias. ¡Abrí con bote! Estaba viendo algo de... ¡Bella Fe, está del mismo lado! No te rías, que la vez pasada ya vi que hiciste lo mismo, pendeja. Fe, vení de este lado vos! No sé quién sos. No me estoy riendo. No, la agarré y le dije, No, pero además... No, pero me decía, no, puedes alcanzar a no sé dónde. ¡Adelante, vamos! ¡Adelante! Tengo la verdad. ¡Gírate! ¡Quieto, mirá! ¡Pepín! Claro, guapo, para enganchar y tirarlo. No importa. Sí, Santino viene hoy. Santi me parece que juega. Me había dicho que juega con él. Así que me parece que. Ah, me dijo. Necesito entregar. Aparte me decía, ¿qué hago la joda de que le cobro? Digo, ya, sí, joda que la pasamos muy mal. Nosotros también teniendo que preguntarle que llegaste la guay, tipo, no, te juro que Sí. no, necesito este turno porque si no me muero. Que literal. Porque si no me agarra. ¡Mira! ¡Hey, hey! ¡Mandalo! Sí, no sé. Aparte decía, pero no tengo nada. Yo digo, Firmarnos. sí, es para decir, hola, me llamo tal, soy el empleador. Podría ser tipo papá que Es que una amiga me dijo, boludo, pon cualquier cosa, en una farmacia random y pones mi nombre. Tipo, no, amiga, tan trucho no lo voy a Claro, hacer. sí. Por lo menos es real que trabajo de eso. Claro, de última. Otra cosa que si lo llaman a Santino, que si no lo dan, porque es la uva. Pero por las dudas, ¿viste? Sí. Ante la duda, o sea, La dos salen una foto como creo que esto te enfoca hasta los poros. Yo te aviso en cuáles. Si vienen acá o... Yo también me O le mando mensaje al capitán. Dale. no, porque no sé. Igual ahí ahí se rompían bastante mal las decía, necesito o constancia, porque a veces acá decís que no puedo porque laburo. Y ahora tampoco puedo ya. Claro. ¿Cuántas colgamos? No te piden nada. Yo dijera, no, para cambiarte de tal turno a tal turno, aunque Tenés dos ahí, una. asistencia necesitas 2.500 cosas. No hay chance. Sí, no. Y le pedí, creo que a mi vieja, tipo, hacer un certificado, ella es médica, un certificado de... Los domingos, los sábados me tengo que hacer un tratamiento porque era tipo el único horario que hay disponible era sábado a las 9 de la mañana para buscar gente. Versus otro que sea que estaba haciendo. Antes del primer parcial de la mitad, ya sé cómo es eso. Ah, no. Lo era tipo química. A mí me ha ido re bien. Yo lo hice ahí a medio periodo, no sé. Espero que me lo tomen igual. Porque yo una vez le pregunté a los del ese tipo, pero yo estoy en negro en el verano. Tipo, dame certificado. Toma, me quedo tranquila. Parece tipo yo haciéndome como rebuscándome la encima y a quién le puedo pedir. Sí, Como yo le pedí a mi tío, tiene una empresa de seguros y me dice, mirá, también me dijo, tipo, no tengo nada legal, Claro. no soy yo legal tampoco. No le dije, listo, chao, a tomar por culo. Aparte, como que, a ver, si tuviéramos todo en blanco, pero el torneo no tiene ganas. No, pero sí, a mí me había dicho, vos me estaba rebuscando, pero de la manera más... Sí, no. Yo igual tuve que charlarlo, como tuve que pedir las faltas, preguntar, Claro. me hicieron buena presentar certificado. Listo. ¡Vuelta! No, muchas gracias que... Muy de vez en cuando me renuevo el CV. Claro, viste, a mí me había quedado como...
como el súper viejo que era contacto, ¿viste? Contacto de referencia, y claro, yo había puesto tipo, uno de mis profesores del colegio cuando era más chica, porque claro, siempre tipo, me había quedado hablando y también de biología, o tipo, también esa parte digamos sabía que laburaba, tipo, hacía las cosas bien. De repente digo, no sé quién poner de referencia, y me dice, poneme a mí, digo, no, la verdad. Sí, no, mi amiga cuando me dijo, poneme a mí, yo tanto, yo te volaba, o sea, me da como... Igual al principio yo le dije, no, queda re mal, me dice, ¿quién se va a enterar? Sí, es que va literal, boludo. Encima nunca llaman a nadie. Claro, después por las dudas, ¿viste? Una amiga me dijo que había puesto en el CV que había trabajado no sé qué, no sé cuánto. Nunca averiguaron porque ella nunca trabajó de eso. Es como que re pasa. Sí, a ver, yo ponele, digamos, las mentiritas, también mi viejo no es que labura en recursos humanos, pero de vez en cuando le piden, ¿viste? Como para que alguien entre como en un grupo en el laburo, le dicen, Bien, Fede. Busca pase. bueno, dale. Mi viejo dijo, preguntas que Manfredi no viene. no puedes mentir. En medio de todo el tormento. Tantos memes. Yo no sabía si estaba haciendo enojada. ¿Por qué, Benjamín? Sí, pero sí, se separaron muchísimo. Entonces todo quedó como... Agarrá sola. Igual. No, la reconcha. Bueno, yo te valgo. Pero no creo que en una entrevista. Se confundieron, me marcaron a las 2 en el mismo lugar. Y lo veo a alguien, ¿viste? Sí, ya sé. Y no sé qué le dijo, Vamos ahí. ¿Cómo que vos no querés quedarte con la Tengo un fichecito. Ay, ya míralo. Pará, ¿y ya te dieron el título o no? No, la jura todavía no la tuve. Recontra, por favor, te pido, necesito porras. Sí. Ay, ¿para qué te voy a mostrar una foto de mi sello? Sí, quiero ver. Y... Boludo, no, pero re bien, una vez que ya te sale la matrícula tenés bastante laburo. Sí, laburo. Sí. ¿Qué estás en el torneo? ¿Qué más? Estoy en el torneo, estoy en una colonia, estoy haciendo guardias, pero lo malo de las guardias, sí, nada más. Es más, tengo que cortar ya con cosas porque tengo que preparar el examen de residencia. Claro. ¿Qué vas a hacer al final? ¡Ay, sí! Así que nada. ¿Vas mi vida? Felicitaciones, ya estás en segundo. ¿Vas a estar el sábado que viene? Te traigo mis cosas de segundo. Ay, ¿en serio las tenés? Pero tengo todo, boludo. Mira quién volvió. Sí, la saludé. ¿Todo va? ¿Cómo va Marce? Le estaba contando que tengo el sellito. Bien. Miren. Yo elegí el de abajo. Este me encanta. Mira, Marce, tengo mi sellito. Yo elegí este. Sí, no, estoy re bien. Profesional. Sí, mal. Algún día, si venís el sábado que viene, te lo traigo. Acá me lo pones en la frente. Pan. Sí. Ay, boludo, te tengo un Vas a tomar algo, amiga, no puede ser que no vamos acá. O algo si estás contando las cosas. Sí, eso. Y también estoy... ¿Tu cumple? ¿Cuándo? El 4 de marzo, el martes. Ay, ahora, amiga. Vos también fue tu cumpleaños, sí, nada, pues sé que sos acuariana. Pero no sabía qué día. El 9 de febrero. Ay, yo soy la peor, boluda. Justo el mismo día que Andrés. ¿Viste? Ah, no sabía. Mira. El chico nos fue de tenía que estar acá. Y bueno, a todos la están retrasados. Sí, no sé. Lo que pasa es que el viejo Estuvo acá en el medio de la cancha hasta recién. no puede tener esos broncones a esta edad, le va a dar un... va a hacer cambiar. Yo te veía y yo decía estar... ¿Vos me veías que no viniste a saludar? Sí, es que pensé que estabas enojada. ¿Pero por qué estaría enojada? No sé, porque digo, tal vez todo se fue a la mierda, no sé qué pasó. No, yo estaba... Si la veo, dale. Yo sabía lo de... Sabía, tipo... O sea, y le dije, tipo, ¿pero entonces no viene más? Y me dijo, no viene más porque como que no la mandan. Y dije, ay, la puta madre. Pero no sabía que estaba pagando. Me contó que todo terminó mal, tan mal que hasta puteado. Entonces digo, no, todavía no me parece. Y me dijo, igual si me pensás con ellos, no.
tengo problemas médicos. Pero yo le dije, pero parece que tenés las cosas tan mal. ¿Dónde quedaste? Estamos esperando. Ahora en todos lados está igual. Bueno, viste, en la pileta son 9. Bueno, Bastante bien. O sea, lo único que estoy agarrando poco es esto, porque el resto la verdad que bastante bien. Las guardias también bastante bien, pero ¿cuánto se cobra la guardia? 200, Cada guardia. Está bien. Estás todo el día metida, al día siguiente no se lo ¿Y disparan. qué onda? ¿Te están gustando? No me está sirviendo tanto porque... No me está sirviendo tanto porque... Ah, también el médico se pasó, ¿viste? Claro. Nadie le Ya no hay gente allá. No me está gustando tanto porque se cobra a los 2 meses. O sea, las guardias que hice en enero no las cobré todavía. Estamos mal. Todo para el correo. Sí, o sea, todo lo que me da plata ahora ya es esto, por eso sigo acá, y lo de la colonia, pero la colonia ya termina. Estoy feliz, estoy contenta. Hoy a la noche voy a hacer algo público. Ay, boludo, pero ¿a qué hora? Porque tengo el cumple de la tía. Hacemos una fiesta en un Veámonos colectivo. nosotras. Veámonos nosotros en la semana. ¿Querés? Ahora ya tengo más. Dale, dale. Ahora ya es otra, estás hablando con Otra otra con Andrea. Coso. Ah, ¿no viste? No sé nada de ustedes yo. No, estamos recontraoficiales. Es más, Marce nos agarró dándonos un piquito. Ay, que no me engancha. No, estamos recontraoficiales, boludo. Igual, 6 meses cumplimos el... 6 meses cumplimos el 6 de marzo. Y el domingo vamos a ir a un... No, no tanto. Claro. No, pero está bien igual, ¿eh? Vamos el domingo a uno de ellos. Dos tipos que hacen comedia, claro. Sí, vamos el domingo, que es el Gran Rex. Ay, qué bien. Bueno, bien, hacen cositas. ¿El otro hijo de puta? No, olvídate, que andas a ver qué es de su vida. Sí, no sabe nada. Bien. No, pero me dejó a mí las 5 Mendy, boludo. Al final lo pongo. Sí. Pero bueno, por suerte estoy chambeando más. Ah, Claro, se la banca. yo te puedo traer, boludo, de libros. Vicio, ¿te anotaste ya? Sí, me anoté. Ya me asignaron todo, arranco el lunes. Jodeme, contame. Estoy en la cátedra 1 ¿De qué? de física. Y voy lunes, martes y miércoles de 6 a 10 de la noche. Y después Bioki me tocó, dice que es una cátedra nueva de Bioki, que es Pero es la re virtual. fácil. Claro, dicen que es re fácil. El tema es que a mí la virtualidad Sí, no te gusta. no me gusta, me cuesta mucho. Me hubiese gustado que te tocara al revés, la 2 de fisio y la 1 de bio. Dicen que la 2 de física es muy organizada. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, que eso se Bueno, nada, y me tocó la 2 de Bioki y a un amigo le tocó la 1 y él vive en Moreno. Entonces dice, yo prefería la virtual. Le digo, bueno, cambiame la tipo. Hagan el cambio, Sí, sí. y así que ya hicimos el formulario, ya me hablaron para confirmarlo. Además nadie quiere la 1, mira, te la van a cambiar. Sí, yo antes de preguntarle a él encima le comenté en Indignados, viste, tipo, tengo esta, ¿no? Me llovieron todo el mundo Opciones pidiéndome, de por favor. Es tipo, que boluda sí. dicen que se repiten todos los exámenes. Pero igual vos sos una piba que te da el zapato para la 1. Ahora me diste miedo, amigo, pero bueno. Ay, perdón. No, a mí me gusta, me gusta Aprenderla claro, bien. me gusta como escuchar a alguien hablar o quizás dicen que la 2 es como que te cargan todo en una página y vos te cargas Los bien. videos, sí. Van a quedarse. No sé, digo. Pobre viejo, le va a dar un le voy a tener que hacer el RCP acá, boludo. Buenísimo, muchachos. Posta, le va a dar el... No, el viejo es...
que el partido No, lo va a dirigir el viejo. No, el partido. O sea, el partido terminó 5 y pico. Y él tenía que estar de 5 a 6. Sí. Y se pasó directamente con ustedes y nosotros nos enfocamos. Ay, lo va a dirigir el viejo. Cualquier cosa, falta que dirija yo también. Claro. Profesionalizado. Todo muy profesional, muy... Hay manualidades. Bueno, pero te parece. Pero Bueno, tengo de dale. cátedra escolar 2. ¿Sirve? Calculo que es la misma bibliografía, porque dicen que son prácticamente iguales las cátedras. No importa si no venís. Yo, aparte, que cuando venga justo esta Gaby. semana curso, me van a decir bien que más o menos... Mandame un mensaje, claro, si no estoy cargando el... Dale, sí. Ay, De una. ay, amiga. Estoy feliz por vos, boludo. Gracias, mucho bien. Terminé segundo y ya está. ahorita. Ese año y listo. Que como que ya estás agarrando un ritmo, decís. Después lo sentís más rápido, avanzás más rápido, sí. Porque ya podés meter, boluda, podés meter tercer año en medio año, cuarto año en medio año, ya es más rápido. Ya. Ok. Este es el único. ¿Vos entras dentro del nuevo No, programa? estoy un año adelantada. Si recurso este año, sí entro al nuevo programa. No, bueno, Lo no. cual me tiene agarrada de la... ¿Recursar es opción? Ah, No, no, claro no es que no. opción, no es opción. Ay, ni te solo Mande. Ah, ya lo tengo tu celular. Bueno, gracias. Guarda tu cabeza más. Gracias. Sentada enfocada. La mami cuando graban al sí, tal cual. Estoy en el acto del colegio. Bien apretado, Kim. Igual es para... La vuelta. La cantidad de veces que se nos han bajado ¿Cuál es el foul? lo vi a Santino dirigiendo. Hay un video de Santino y Gaby dirigiéndolos al mismo tiempo, era más. Creo que en esa situación tipo como en Tigre, claro, ellos iban a hacer tipo todos de cancheros y bebedores y caballés grabando. Era una canchera. Qué horror. Qué baja. No, igual qué suerte tenés que tener para que te den de bajar los dos. Épocas oscuras de todo pelota. ¡Guarda! ¡La bote! ¡Lucio! ¡Guarda! ¡Ahí se le quita la Fer, boludo! Dale, probalo. ¡Termine la jugada! O sea, si hubiera uno de los a la temperatura, igual es No, me parece que le debe haber pegado el... No, o sea, ¡Ey, la vuelta! ¿para en qué sentido? Tipo, si ellos la tiran afuera, es de ellos. No, para mí le pegó a alguien en el medio. O sea, a mí también me pasó que esa gente ¡Va la silla fácil! nadie se quejó. O sea, para que sea corner, suponete que este es el arco rival. O sea, este es mi equipo, este es tipo el arco del rival y este es tipo afuera. Yo estoy atacando. Para que yo tener corner, los del otro equipo la tienen que tirar afuera. En cambio, si yo la tiro afuera, saqué de arco para el otro equipo. Ay, se está poniendo lindo, me gusta. ¡Sí! O sea, acá ahora se da un ratito. Esto es un tonto, cuéntale. Ahí.
qué asco. Cuando tuve que rendir un final en diciembre, dije... O sea, es lo que me está faltando todo lo que era el tipo metabolismo y respiración. Digo, bueno, voy a rezar que no me lo tome. De pedo no me lo tomo. ¿Cómo te pone el final? Bien, el segundo día. Ah, por tranga. Ay, no, sí, estudié así nomás, no sé. ¿Fue oral? Sí. Qué grande. Sí, sí. Gracias. Y le muero por dar que se sacó la que decía, es ilegal esto, no nos pueden hacer injusticia. Vos también, igual, estábamos las dos acá, tipo, bla, bla, bla. No quiero quejándonos. Yo rendí el otro día, todavía me tienen que dar la nota. Me estoy quejando porque estoy todo el día ¿no te la dan en el fijándome. momento? No, porque como es escrito, era tipo un final de 4 horas. O sea, sí o sí iba a durar. Sí. Creo que yo le pregunté a los que habían rendido en las fechas anteriores y me dijeron, tipo, algunos se lo pasaron en 2 días, otros en una semana. Matame. No es que te juro, igual para la semana que viene sí o sí me la tienen que dar porque hay revisión y tenemos que ir básicamente a decir, doy constancia de Claro. que esta es mi nota, esta es mi nota y lo acepto. Sí. Pero sí o sí la semana que viene tiene que estar, o sea, de lunes a viernes. Igual te fue bien. Ahora que, o sea, yo, ahora que sí, tipo, como que siento como que el profesor no nos puede matar. Obvio que no era un final fácil, pero no, mi intención no fue tipo, te tomo lo que Claro. posta que nunca te avisé. Y todos los modelos de finales como que medio que seguían alguna estructura. Entonces, algo sale. Igual él es súper quisquilloso que se fija en todo. Lo bueno es que terminamos de rendir, yo siempre me quedo última, tipo, corrigiendo Sí, yo todo, también. repasando, tipo, ay no, sí, dura 4 horas, pero voy a Sí. intentar que sean menos, o sea, ahí en la cuarta 3 hora. horas y 59 minutos. Literal. Y seguía con 2 profesoras, yo terminando de ser. Bueno, ella Juan, al principio yo había visto la clase, él estaba con una cara de orto, no le contestaba nada, le contestaba lo justo y necesario, como, ¿viste? Como para marcar cancha. Se dan todo y dice, bueno, ella es Juanita, es nuestra alumna, la pasamos re bien este cuatrimestre. Fue complicado, pero la verdad creo que nos salió súper bien, ¿no? Amoroso. Ay, te amo. No, yo quiero que ese profesor me adopte. Sí. En el recreo nos mostraba Así su sí. proyecto de carpintería. Te amo. Te amo. Te quiero. No, quiero que me invites a tomar un café. Sí, total. Y que me cuentes tu plan de vida. Ah, me están flipando. Se nota ustedes. Qué frío que es. Aparte yo decía, bueno, quizás es así con todo. Después me acordé que en el final tipo, había una chica que les fue a preguntar y me dice, esto ya lo deberías saber, no te pares más porque no te va a preguntar nada, no te va a responder nada. Y yo, ay, qué miedo. No, me muero. Igual la chica se paró 10 veces. La de una hija de puta. Sí, no estás en el colegio. Y se paró después de que él le haya dicho tipo, no vuelvas. ¿y? No, la sacó cagando. ¿En serio? Tenés que ser muy cara dura. Sí. Pero hacía preguntas, ¿no? No eran dignas. Ah. O sea, les había preguntas tipo, como, hola, ¿me puedes ayudar a regalarme la respuesta? No, decía, no, esto lo deberías saber. Yo lo escuchaba y dije, como, al principio escuché eso y digo, uy, seguramente no contesta nada. Y era básicamente tipo, no sé, la pregunta era, ¿qué es un error muestral? Error muestral era más o menos lo que habíamos visto tal clase, ¿no? Que era más o menos esto, tipo, me lo estás le- preguntando a mí. Claro, le estás tipo cambiando la pregunta a un sí o no, tipo para ver en qué. Le decías toda la respuesta para ver si estaba bien. Cualquiera. Igual esa gente sí no te puedes presentar. No, no te puedo presentar. Aparte estamos rendiendo como 2 materias que él da como al mismo momento, como para que ya. Para que haga como toda una mesa general, por así decirlo. Un desastre. Claro. Ay, ahora me voy a quedar tomando las notas. Yo me estoy desesperando. ¿Gaby vino, Marce? ¿Gaby vino? Se fue, ahora voy en un ratito.
Viste que en realidad los jugadores mueven. No jugás. Ah, todo bien. Es un espacio aparte. Porque aparte haces dos pasitos para adelante, recibís solo. No, no. Pero mirá la cara que tiene Puebla. Equivocate, ¿qué pasó? Se equivocó. No puede hacerse gol nunca. Ah, encima, no es que Fernández le dijo, vamos a carrera, se clava en el no, no, no. Más para pegarle. Eso, Nacho, no la tiene que pasar alguna. Esa la deja. ¡Cambio, juez! Por ahora no hay. Por ahora no hay más. Me hace un poquito No esperaba que se andamos. Pero sí, sí, bueno. Tiene un año. Bote ahí. Fondo. Bote. Le pegan un auto. Bote, otra adelantada, dejate la van. Dale. Por lo mismo, Lucio. Vale. Quédate, Lucas, quédate que subió. La vuelta, Fede. Cerrate. Madre. A tu espalda, Fede. Fede a tu izquierda. Atrás tuyo. Bien, Nacho, bien. Olé. Nacho. Date más. Más difícil así. Tiene que ver a 3 días antes. Marco.
Aquí no puedo ganar arquero. Dan, vos con el 2. Vale, vos con ese. Bote. Vos sale el bicho, dejá el último ganar. Tenés razón. Dale. Ahí se viene el seguro. Para pegarle con dardos. Piso, pues. Bien, date vuelta, Martín, date vuelta, dale. Murilo. La espalda. No, tranqui. Sí. Aparte me alumbra la imagen. ¡Poco! En un ratito voy a buscarlo con sopa. ¡Poco! Fui a agarrar de la escuela, me veía mi vieja compró la bolsa. Puedo quedarme un rato más afuera. Estás haciendo mal el movimiento, sos central. ¡Bien, Poncho! ¡Bien! ¡Sate! Porque, pero me da una idea, Martín. No sé por qué. Ay, sí. Viste, tiene como un aire para mí. Pero para mí es Martín. Sí, como un aura. Ni siquiera un aire. Un ventilador de piso. Una brisa. Un baile. ¡Date vuelta! No hablé, boludo. ¡Chico! Cuando vengas me traes un buzo y una colita de pelo, porfa. El buzo, el que es mitad negro, mitad rojo, el que es obvio. Y colita de pelo no sé dónde hay, puede haber en mi escritorio una negra o en la mesa de luz, capaz.
Si no está en limpieza la colita de pelo, debe estar en el banquito del baño. Pero cortamos. Arriba, 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 arriba. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Tommy, Tommy. Tommy, ya está. Siguió, la siguió. Bueno, todo salió bien. Ahí adelante. Uno con uno, totalmente lo correcto, pero bueno. Sí. Apretalo, apretalo, apretalo. Apretalo, sella. ¡Lucas, tu espalda! ¡Piso, piso, Puede estar. Pensé que los iban a cortar. No, se avivó una hora tarde de que él podía llegar a dirigir porque sabía las reglas de la Pero vino Rodri a decirle que tenían que cortar. ¿Qué? Que vino Rodri a decirle que tenían que cortar. Que le dé la cancha. Y bueno, igual sí. Se maneja como quieren. Son los dueños de ese decir. Boludo, es el primo de Bataglia. ¿El viejo este? Ah. Es Bataglia enmascarado. Para colmo te voy a creer porque no tengo idea de cómo se ve Bataglia. O sea. Y yo decía, pará, me está diciendo en serio. Igual, tío, si no se dan en un ratito, estamos en la vez. Decí que creo que les quedaba... no sé si les queda todo el partido un tiempo. También a los de ese 5 no les es rentable porque son 2 canchas hasta las 11, creo que es. 2 canchas hasta las 11. A partir de las 6, 2 canchas. Claro, o sea, no solo nos atrasa a nosotros, sino que a ellos. A ellos son los que terminan apagando la luz, pero la verdad. Te mandé a vos y vos me mandaste a Pero se están pasando entre ellos, este lo más. Se están pasando entre ellos, este lo más. Contenido de alta calidad. Bote bien. ¡Aguda! ¡Mándalo, bote! ¡Bien, Colo! ¡Bien, Colo! Colo, voy. Dale, sí. Ahí. ¡Claro, Marco! ¡Pegale, Buda!
Pasó tranquilo. ¡Colo, colo! ¡Adiós! Ahí le va, ese. ¡Cortalo, cortalo! ¡Eso! ¡Atrás ese! ¡Atrás ese! Hay que lo tapa aquí. Lucio, bien, gordo, bien. Tenés fotos. ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, oso! Vómitas en el medio. El azul, Tommy. Agarra vos, Aquela, agarra vos. Cian. ¡Pasa! Fue tranquilo. Al final me manda. Volvimos a Capital presionando con el día pero muy probablemente no hagamos nada. Igual porque el fútbol te avisó. Dale, así tranquilo. Bacho. La bote. Ahí sí. Ay, me duele, no. ¿Está bien, bote?
No, que cara vaya al arco. Iban a hablar de fútbol, boludo. ¡Vamos! ¿Tienes tiempo o no? Dale. Sí. Estamos bien. Ahora jugarlo así, cada uno de sus canchas. Pero si no siento que no estoy justificando mi sueldo. ¡Dale!